ya, dígame, por favor, repetimos los dos nombres y los dos apellidos. Sí, yo me llamo José Salazar Narváez, José Salazar Narváez. José Justo. José Justo Salazar Narváez. Y usted nació en el 48. ¿Ah? En el año 1948. En noviembre. Sí. Ya. Muy bien, entonces este año cumple 77. Ay, papito, no. Sí, sí. Es que yo soy de ese año también. Ah, sí. Y yo soy de julio. 77 se van a ajustar. Claro, 77 ajustamos este año. Muy bien. Tengo dos cuñados que son de ese mismo año y todos dicen que es el mejor año de todo el siglo pasado. Muy bien. No, José, entonces comenzamos un poquito de su infancia. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Bueno, mis hermanos son 5. 5. Pero de los 5, dos están en Quito, 2 en España y yo estoy acá. Ya, pero ¿se criaron juntos o no? Desde luego, hasta que nos dividimos ya. Ya, se criaron con el papá y con la mamá. Sí. Ya, ¿y su papá cómo llamaba? Él se llamaba Segundo Víctor Salazar. Ya, Segundo Víctor Salazar. ¿Y su mamá? Angelina Judith Narváez. Ya. ¿En qué trabajaban sus papás? Mi papá hacía mucho trabajo, como por ejemplo en carpintería, de albañil, cuando les debían ocupar, le ocupaban en agricultura, o también se dedicaba también a hacer algo de zapatería. O sea, Sí. todo. Era bastante entusiasta, le gustaba también la herrería. ¡Buah! Él tenía un aparatito que llamaba un muelle. Sí, claro, pues para poner aire, para calentar prender el carbón. y luego amartillar el fierro. Sí. Y yo también practiqué algo de eso. Ya. Sí, Ya aprendió usted algo. sí, algo de eso. ¿Y su mamá trabajaba? No, En la casa, nada en más. la casa no. Ya con los quehaceres domésticos. Sí. ¿Y entre sus papás cómo se llevaban? Entre el papá y la mamá. Bueno, digamos, bien, casi que no. Casi que como todo hogar, casi nunca Claro. está muy bien. Que decimos que estamos bien, pero a veces no hay la contradicción, hay un pequeño roce, hay un pequeño desfase. Bueno, son cosas de la vida en un hogar. En todos los hogares, ¿no? Entonces, mi papá siempre sabía estar afuera y ella en la casa nada más, no era más. Y bueno, pues en ese entonces mi papá no le alcanzaba lo que ganaba. O sea, era un poco escaso el dinero, las cosas casi no había. Bueno, mi mamá tenía que hacer algo imposible a lo mejor de veces para hacer la comida. A veces que mi papá también salía a trabajar lejos porque él vivíamos en Tumbaco. Y ahí salía a trabajar en Quito a veces mi papá. Y se demoraba una semana, 2 semanas, a veces un mes. Entonces en la casa mi mamá estaba sola conmigo, mis hermanos más pequeños especialmente. Porque ya después, cuando yo ya más o menos tenía unos 8 o 9 años, yo ya andaba con él también a trabajar. Y bueno, pues él era muy bravo, era bravísimo. Él era bravo. Era terrible para él. Por supuesto, conmigo, con mis hermanas, a veces mi mamá también. Pero mucho con mi mamá no, más era con nosotros. La braveza. Sí. Cuando de repente no le podíamos hacer algo, nos hablaba, nos visitaba, nos daba, nos encontraba. ¿Ya?
Les castigaba. Ajá. Y una vez que te había amarrado en un guabo y le daba duro. Así, Lo amarraba el papá en un guabo y en el guabo. En un árbol, sí. Pero eso fue, tal vez haya tenido yo unos 8 años, 9 años posiblemente, no estoy tan bien, pero lo que me acuerdo es el acto a lo mejor no recuerdo cómo fue, eso sí. Me acuerdo que mi mamá me dice, oye, dice, no tenemos que hacer la comida, no hay almuerzo ahora, me dijo así. Y mi hermano también estaba ahí y dice, bueno, mamá, ya no hay que hacer, ¿qué vamos a hacer? No sé cómo se me ocurre que las vecinas, o sea, los vecinos tenían terreno al lado de la casa donde vivíamos, al lado del terreno de nosotros, y sembraban papas. Ah, Y las papas ya estaban grandecitas. vaya, ya. Y se me ocurre, porque no había que comer, se me ocurre irme a raspar unas matitas y sacar unas papitas. De papas. Pero no arrancando todas, sino Sino escogiendo por ahí. papita de cada plantita. Ya, Y eso han llegado a ver, o sea, le contaron, mejor dicho, a los dueños de ese terreno. Y esa señora, o lo que sea, pues va y le cuenta a mi papá oh, que yo me he ido a robar las papas. ya. Ay, era la cosa. Ahí me cogió, me dio una buena paliza. Ahí es cuando me amarró en el árbol. Ahí le amarró en el palo de guavo. Sí, ahí me amarró en el árbol y me dio hasta decir basta. Yo quedé rayado la espalda, todo válido, marcado. Bien marcadito. bien marcado. Mi mamá me curaba, me estaba curando y todo eso. Y ya después de unos días, pues viendo que yo estaba lastimado toda la espalda, estaba arrepentido. Se fue vuelta a reclamarle él a la chica que le avisó. De todas maneras ya pasó. Ya pasó. Muy bien. Entonces, ¿a usted qué le parece? Que anteriormente había machismo, más machismo que ahora, menos machismo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, no tanto machismo antes. No. Por supuesto, por mi lado ni vivía ahí, antes yo no me daba cuenta mucho, pero no había mucho machismo. Ya. Sí, más bien ya cuando estaba ya más grande, ya trabajaba, salimos ya acá a Santo Domingo, yo viví mucho tiempo en Santo Domingo, ahí más ya vi que había machismo, ahí Ya. sí había machismo. O sea, en Tumbaco no. En Tumbaco no, Ya. poco, muy de repente que se oía. Que se oía. Sí. Es que la gente ahí en Tumbaco era más católica. Ya. Pues era más reservada. No era tan alterada ni todas esas cosas. Claro que había gente que sí había, pero no para tanto. Ya. Y más que nada eran poca gente la de mi barrio. Ya, ya, ya. Muy bien. ¿Y allí en Tumbaco participaban de la comunidad, reuniones, yo qué sé, había capilla? Sí, había capillas. Mi Había papá es el que más participaba en eso. Ya. Sí. Mi papá era, según él me contaba, porque él me contaba, que salía de madrugada a la iglesia, a preparar la iglesia para la primera misa de la mañana. Y él también era medio como animista para el cementerio. Ah, también. Sí. Era medio participante en el cementerio también. Hacía trabajo también. Hacía el albañil, él hacía cruces de madera, ¿no? También hacía. Y eso iba a poner. Eso y las procesiones de Semana Santa siempre participaba. Eso sí. Ya. ¿Y usted pudo conocer a sus abuelitos o cómo?
La verdad que sí me acuerdo haberle conocido a mi abuelita de mi papá y la de mi mamá, Ya. pero a mis abuelos no, o sea, no les conozco. Las abuelitas entonces. Sí. ¿Y qué tal eran ellas? ¿Eran buenas personas? ¿Se Eh, trataban con cariño a ustedes? sí, la de mi papá era siempre muy amable, muy buena. Pero ya prácticamente poco tiempo me acuerdo porque yo era chiquito, tal vez tenía unos 6 años, posiblemente. Ya, Pues sí me acuerdo un poquito, hasta la forma de la casa, todo me acuerdo. ya. Pero lo demás ya no, pues ya, ahí mi familia, mis tíos, pues unos eran demasiado buenos y otros eran Así medio... medio buenos y medio malos. Ya. Muy bien. Y en la casa usted decía que allá a los 8 años ya le acompañaba al papá Sí. a hacer trabajos. Sí, hacer trabajo. Le ayudaba yo a él. Me acuerdo que salíamos a trabajar en las casas, a hacer casas prácticamente El albañil. ahí había adobe, ladrillo. Ya. Sí, hacíamos las casas. O sea que de adobe también. Sí. Y había un señor de una tienda que era en el barrio de nosotros. Y ahí le dijo que de haciendo una casa le hicimos 2 cuartos más o menos de este ancho, me acuerdo. 2 cuartos, le hizo un horno para hacer pan. Un horno grande que hacía pan bastantísimo. Ya. Y ustedes entre los hermanos jugaban con los vecinos, cuando eran niños. ¿Qué van a jugar? Desde luego, casi con los vecinos no, muy poco. Poco. Y entre Muy ustedes, poco. entre los de nosotros sí, entre mis hermanos sí. ¿y qué juegos tenían? Cuando usan la escuela. La verdad es que casi no me gustaba estudiar. Me sabía quedar en la vía, en la calle, metido en un montecito así como Escondido. Escondido Para no ir a la escuela. Sí. Especialmente cuando tocaba recibir clases de matemáticas. Ya. Las matemáticas no le gustaban nada. Era difícil la matemática. Y le digo que hasta cuando estaba viejo ya casi no pude aprender bien la matemática. Ya. Especialmente esas raíz cuadradas, como es composiciones, eso, Nada. nada. Divisiones, algo. Ya. Pero ¿Y la escuelita la tenían cerca ustedes? ¿O cómo? no, la escuela estaba más o menos casi a 2 kilómetros. Va. Tan lejos, ¿eh? Sí, Iban es a casi pie. a 2 kilómetros. A pie. A pie. Ahí no había carro, no había nada. Y antes ustedes iban las 2 jornadas, mañana y tarde. Sí, no había carro. Y A se veces, regresaban a casa a Que comer. andaban carros, sí, pero muy de repente, así de repente le cargaban y ahí no. Ahí se pasaban. Nomás tocaba ir a pie, Y tenían que ir 2 veces al día, 2 veces al día. mañana y tarde. Sí, salíamos, ¿Qué clase? me acuerdo que a las 7 ya teníamos que estar en la escuela. Salíamos a las 12 y a las 1:30 ya estábamos de vuelta en la escuela. Salíamos a las 5, no sé, me acuerdo. Ya. O sea que las matemáticas se le hacían duras. Sí. ¿Y qué es lo que más le gustaba de la escuela? ¿Qué materia le gustaba más? La lectura tampoco me gustaba mucho. Ah, tampoco. Sí, bueno, algo sí, pero no tanto. Ya. Ni por lo demás de historia, de plantas, como botánica. Eso sí, algo que respondía. ¿Y los profesores les castigaban a ustedes o cómo? Ay, padre, eso sí, eso era terrible. Me acuerdo de que mi papá, como era bravo, pues, chuta, va y le dice al profesor que si es que no hago los deberes, no puedo hacer nada.
no quiero aprender, que me castiguen. Y eso era a todos los niños, porque a todos eran que nadie quería hacer algo, pues les castigaban. Y pues bueno, antes era así, pues nuestros profesores tenían casi algo como derecho del padre. Claro. Sí, me acuerdo. Porque todos los padres, a veces los padres iban por ahí, a mi hijo si se pelea con un amigo, lo que sea, castíguele. Y me acuerdo que una vez se pelearon dos amigos, se pelearon y se rompieron la cara, todo. El papá fue ahí y dice, ven acá. A ver, ¿qué pasó? Todo eso le preguntaba el profesor, y el profesor era bravo, no había nada que hacer. El señor era terrible. Dice, ¿qué pasó? Pues quedó como que no debía. Ven acá vos, cárgale a él. Delante del papá. Delante del papá. Sí, delante del papá. Autorizado por el papá. A los dos padres le pidió autorización, ahora sí. Ya le castigó al uno y hizo cargar al otro. Dale, y ahora sí peleense. Ah. Y así era drástico, el profesor era drástico. Y no podíamos hacer las divisiones, a veces no salía mal, a veces la escritura no estaba bien. Ahí con una regla, un palito tenía. Era malo prácticamente. Entonces, antes era así, pues los padres autorizaban al profesor. Hoy en día no hay eso. No, hoy no. Hoy está prohibido. Parece que todo esto refiere bastante a que la vida de ahora, los jóvenes de ahora están más perdidos que los de antes. Los de antes, por ejemplo, yo me acuerdo que yo veía que muchachos, también vecinos, muchachos, trabajando ya en la agricultura, o trabajando en algo, haciendo alguna cosa. Yo, por ejemplo, yo ya le digo, más o menos fue unos 7 años, 8 años más o menos, yo empecé a trabajar con él. Salíamos a hacer las casas, salíamos a Quito, a trabajar en Quito, haciendo casas, tablados, puertas, todo eso haciendo. Y bueno, pues yo ya casi no podía ni cargar los palitos. Claro. Mi papá me daba con el mismo palo. Claro. Pero bueno, así aprendí. Así aprendió. Así aprendí. Y por último cogí la mecánica. Me gustó más la mecánica y eso seguí más. Yo con él tenía la herrería, manejaba fierro, todo eso. Por ahí medio aprendí también. Me gustaron los fierros y seguí con los fierros. Ya. Muy bien. Y cuando usted era niño, ¿qué sueños tenía? ¿Con qué cosas soñaba despierto? ¿Qué quería ser de mayor? Bueno, sueños así, casi no he pensado hacer nada. Ya más o menos cuando tenía ya algo de edad, ahí sí ya pensé. Ahí sí. Ahí sí ya fue mi idea para seguir el taller. Seguir el taller. Sí. Pero el problema era que empecé a trabajar con el taller, pero bueno, de todas maneras ya conocía los medidas, el metro, todo ya conocía porque él manejaba y me hacía manejar todo eso, ¿no? Eso ya hacía yo eso. Pero cuando ya me tocaba en alguna cosa hacer algo, alguna suma, una recta, ahí fallaba. Ahí patinaba yo. Ya, en las matemáticas. Sí, precisamente cuando tocaba dividir, ay papito, era difícil. Pero bueno, así aprendí hasta que por último ya trabajaba, me fui a unos cursos rápidos que daban. Ya. Y ahí aprendí más.
ahí aprendió más. Ahí saqué el certificado de primaria, Ya. yéndome a un curso rápido de nivelación. Sí, ahí aprendí bastantito. Hasta que, más bien algunos muchachos de la universidad de ahora, yo les digo, ¿qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo así? No saben. No saben. Por ejemplo, leí una anécdota que cogí un día, le digo, vamos a ver cuánto mide esta redondela aquí. Y cogimos, la medí así. Dice, pero maestro, así como la va a medir, ¿cómo sabe la medida? Digo, es que hay que coger así, pues le digo. No vamos a dar la vuelta a la cinta así para cogerla. Claro que se puede hacer. Digo, ahora, es tanto. ¿Por qué hay que multiplicar? Y le digo, ¿y qué es el pi? Acá le conocemos del pi a 3,14 y 16. 3,14. Ya. Entonces, y eso, por ejemplo, usted coge a un universitario, dígale a ver qué hace. No sabe. Ya. Pero bueno, algo de eso he aprendido también, especialmente para medir, para leer calibradores, eso yo hago, yo sí sabe. Eso sí sabe. Sí, eso sí. Ya. Muy bien. ¿Cuál a ustedes los bautizaron, claro, de pequeños? Sí. Ya. ¿Cuál sería el valor del bautismo para usted? ¿El valor? Del bautismo. ¿Por qué es bueno bautizarse? ¿Para qué sirve? Bueno, anteriormente decía, bueno, bautismo no me daba cuenta que era bautismo, ¿no? Pero cuando ya me fui o sea, me mandó ya al catecismo, Ya. ahí medio que por ahí hablaba mi padre, que nos daban catecismo también, sobre el bautismo también, pero no le ponía mucho asunto, parecía la verdad, no le ponía mucho asunto. Y hoy últimamente que entré ya con 23, sí. Ahí le he puesto asunto. Hay más asunto todavía, sí, claro. Ahí sí le he puesto asunto. Prácticamente es puede ser un espíritu que Dios nos da para que estemos siempre con Él, ¿no? Ya. Y Él está con nosotros. Eso es. Y Él está con nosotros. Muy bien. Bueno, y en la escuela, ¿ustedes tenían juegos específicos entre los alumnos o jugaban a lo que podían o cómo? Bueno, yo con los otros amigos muy poco jugaba. Lo que sí es que me gustaba es un jueguito que se hacía, un caracol que le decíamos. Hacíamos en la tierra un hoyito en la mitad y hacíamos un canalcito hacia todo alrededor así. Y jugábamos con las bolitas. Ah, con las bolitas. Las bolitas de cristal. Sí. Entonces, le tingábamos así hasta donde avanza. Ahí paraba. Jugábamos entre 4 o 5, o sea, pero hacíamos Unos grandes círculos. Unos grandes caracoles, sí. Entonces ya pasaba eso, si el otro compañero le tapaba la bolita, tenía que pasarse al otro lado de él. Ah, ya. Seguía tingando. Ya, y el que llegaba primero ganaba, ¿cómo? Exactamente. El que llegaba primero ganaba. Sí, o sea. Bueno, por lo demás, casi no, en juegos casi no. Por ejemplo, en deportes, cero. Cero, nada. No. Lo que sí me estaba gustando es ver el vóley, pero solo ver, mirar, nada más. Y por lo demás no. Ya. ¿Y veladas artísticas tenían en la escuela? Así de que les hacían a ustedes sí. Recitar. Sí, veladas sí, artísticas, sí.
pero yo me acuerdo que participé solo 2 veces. Ya. Me acuerdo que participé 2 veces. Y ya de joven más bien participé como unas 3 o 4 veces, pero en otro lugar, ya acá en Santo Domingo. Ahí sí participé. E incluso fui uno de los que organizó un programa de eso. Ah, usted organizó una de las Sí. veladas. Sí, una veladita pequeña era, organizé eso. Muy bien. ¿Ustedes aprendieron alguna canción en la escuela? No, ¿En la escuela? Nada. No. ¿Y así algún recitar poesías? No, o sea, no, eso no. Verá, en verdad es que la música me gusta escuchar. Ya. Y en especial me gusta la música nacional, la ecuatoriana, o hay la colombiana también, que hay unas bonitas, hay unas mexicanas también que son buenas, pero hay otras que ya no, especialmente las músicas actuales de Colombia, de México, Y repare. me gusta, me caen muy mal. Gracias, gracias. Me gusta escuchar, pero nunca he tratado de aprender, nunca he De tratado aprender, de interpretar, de cantar. nada. Nada, no le ha dado No la me vena ha por dado ahí. una idea de eso. Ya. Cuando así escucho la música, por ahí medio que estoy como que le remedo, con algo hago, pero no, de ahí no pasa más. Ya. Y pasando un poquito más adelante hacia la juventud, ¿a qué edad se fueron ustedes a Santo Domingo? ¿Se fue toda la familia o cómo? Sí. Hubo una familia de Tumbaco que habían comprado una finca por aquí en Santo Domingo. Y esa familia era bien conocida de mi papá, porque mi papá les dio haciendo una casa a ellos. Era de una casa de bloques con ladrillos, otra era con madera. Bueno, ellos le conocieron a él de esa forma. Y por ahí entre eso conversaba que ha estado él en el oriente, que por aquí, que por allá, bueno. Entonces, le dijeron que venga a darle haciendo la casa a él acá en Santo Domingo. Entonces, se vino él para acá. Estaba como 15 días por ahí por Santo Domingo. Y ahí me trae a mí también, ya era de unos 17 años más o menos yo. Ya. Entonces, ahí le hicimos la casa, una casa de 2 pisos de madera. Y le gustó a él por ahí. Compramos un solarcito en una vía Quevedo. Y ahí compramos 2 tritos más, hicimos la casita ahí y ahí vivíamos. Ahí pasé casi toda mi vida. Ya. Más o menos desde la edad de unos 16 años, 17 años más o menos que salía para ir a Santo Domingo. Y ahí cuando ya me vine acá a San Isidro ya estaba ya casi viejo. Porque aquí en San Isidro estamos 21 años. Ya. Entonces allí se comprometió usted en Santo Domingo, ¿o cómo? Claro. Ya. Ahí. El papá de él ha sido un señor bien respetuoso, pero muy bravo. Bravísimo, sí, eso decía él. Muy bravo. A él es que le daba, pero eso sí. Y que trabaje. Y donde no podía echar piola por ahí, palo. Ya, una hermana dice, el justo se aguantó de mi papá, dice, que era muy bravo, dice. Y a veces hasta nos llevaba de la casa. No. Cuando ya era un hombre viejo, soltero él, y no quería que se vaya a ningún lado, esté ahí, y se demoraba o lo iba a ver. Muy estricto, muy estricto. Sí. Así era. O sea, que usted estuvo con su papá largo tiempo, ¿o cómo? Sí, claro. Trabajando. Yo me hice de compromiso
Con otra señora Ya de que ella no 35 es- años él. Sí, más o menos de 30 y pico de años. Ya. Pero salió mal y me separé. El primer compromiso se separó. Sí, tengo una hija. Ah, tiene una hija del primero. Sí. Pero lo cual que mi hija también fue incentivada de la mamá. No quiere verme. Ah, pues eso ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Así es. ¿Y cómo le conoció a...? Y Aquí la va, verdad señora. que nos conocimos con ella y una muchacha joven todavía y no tenía ningún compromiso. Y ahí en Santo Domingo había unos amigos por ahí que formaron una cooperativa. Se reunieron, se juntaron, formaron una cooperativa para lotización de La vivienda. vivienda. Y bueno, ahí estaba por ahí, yo también entré ahí y ya me hice de amigos de ahí y empezamos a trabajar con él. Y en eso ya me nombraron hasta el presidente ahí. Ah, ya. Ahí estaba de presidente, fuimos a hacer las escrituras, compramos las tierras, hicimos las casas, o sea, digamos la lotización. Y bueno, ahí tomó ella por ahí con... Yo me fui a comprar, yo padre me También a casé, comprar un me solar. casé muy guambrita, de 13 años. Ah, por Dios. A veces por los papás, padre. Claro, claro. Yo por eso, todo eso yo avisé, así me vinieron a entrevistarme yo. Y mi marido, él tenía 25 años y yo tenía 13 años. Pero le digo que me hacía arrodillar y me daba duro. Ah, Cuando no podía, ya tuve la niña, la primera, no la podía bañar, se me ahogaba, se me resbalaba, tomaba Claro. agua. La cogía a la bebé y la ponía en la cama y arrodíllate. y le daba Me ahí. daba duro. Bueno, ahí tuve otro hijo más, así mismo. Y el rato que iba a parir, él no estaba ahí, nada, y yo solita en la casa paría. Y ya después, ni era ni 8 días, ya que vaya a cocinar, que vaya a ayudar a trabajar. Y así pasamos, cuatro niños tuve. 4 niños Sí. en ese compromiso. Sí, y a la final teníamos un negocito que no nos alcanzábamos, vimos una empleada. Se enamoró de la empleada, Ah, se quedó él con todo. Teníamos. Salíamos a comprar carros en avión, del oriente, en el avión, salíamos a comprar los carros trayendo la plata en una funda plástica para que no nos roben, al lado así. Llegábamos en Quito, ya nos bajamos del avión, nos íbamos a Casa Vaca a comprar. Y la vez que llegamos ahí, no nos paró mucha bola el señor, como, "Mira, pobres, que dijo, ya voy. Y yo vi y nosotros fuera parados ahí. Cuando después ya nos hace pasar, y entonces dicen, ¿qué les puedo servir? Se va, yo quiero una mula, un carro, una mula Mercedes-Benz. ¿Y qué quiere? ¿Al contado o a plazos? ¿Cómo quiere? Dice, al contado. Ahí ya el señor nos pasó una tacita de té, Ah. nos dio un cafecito y ahí todo. ay, cuando vio la plata. Sí, y así, bueno, y después solo así comprábamos los carros al contado y teníamos padre. Pero se portó tan mal porque él no me dio nada a mí. Y se quedó Con todo. con la chica ahí. Yo lo que hice fue salir con mis hijos, 4 hijos. Y ahí me fui a Santo Domingo y dije, no, yo, ¿cómo hago aquí? Digo, no, ¿dónde voy a vivir con mis 4 hijos? Y me voy yo A la cooperativa. donde él estaba ahí, y ahí lo conocí, nos conocimos ahí, y compré el lotecito. Iba pagando 20 azúcares, creo que era mensual. Ya. Estuve ahí, y ahí ya nos conocimos nosotros. Y como yo ya estaba separada, él andaba hecho enamorado.
así, él andaba atrás, pero yo no quería nada, decía. Y después a la final él se enamoró de la señora que tuvo y se casó, pero yo no quería nada. Se casó, tuvieron la hija y después también la mujer se fue botándolo y lo dejó con la hijita botando. Y después al tiempo, mira, vuelta, ay, yo me hago de él, vuelta, yo. Ya. Y ahí nos juntamos fue porque entré de vuelta a otra cooperativa, porque la cooperativa donde estaba ya le vendí el solar. Ah, ya. Le vendí el solar y entré a otra cooperativa, sino de vivienda. Y bueno, pues ahí también me metieron a la directiva. Ah, También estaba de dirigente ahí. Entonces, ahí hicimos un convenio con el Ministerio de Bienestar Social, creo que sí. Pusieron se puso un sitio para los niños. Un albergue, como un albergue, ¿no? Sí. Donde iban a dejar a los niños, así para que... Una guardería. una guardería. Guardería. Entonces ahí entró ella a trabajar ahí. Ah, ya. Ahí nos fuimos acercando más y hasta que nos juntamos, ¿no? Ya. Sí. ¿Y han tenido ustedes hijos en el matrimonio? No. Ya No. viejos nos hicimos. Y ya tenía 45, 50 años tenía yo. Ya. Ya no, ya. Todos pasamos ¿Y por qué se vinieron para acá? por un hijo. Ah, Yo tenía un hijo. Se metió a la droga, padre. ay, por Dios. Qué feo es eso. Estábamos bien en Santo Domingo, trabajábamos, teníamos la casita y era el taller, tenía una tiendita y el negocio. Ya estábamos bien trabajando los dos y mi hijo en la droga. Ya después nos comenzó a robar, ya no maltrataba a él, me maltrataba a mí. Así que un día yo le digo, José, vámonos de aquí. ¿A dónde nos vamos a ir? Me dice él así, ¿a dónde? Le digo, no, vamos. Y un señor nos había estado viendo de arriba del segundo piso, de que el hijo nos gritaba, nos insultaba. Entonces, después dice, mira José, ándate a un pueblito que conozco que se llama San Isidro. Te vas vos a San Vicente, ahí llegas, en el mercado están unos carritos con las rancheras, San Isidro. Ahí es para vos, porque este malcriado ahí no los va a encontrar. Oiga, así que el domingo nos hacían el problema, el relajo él. El domingo de noche nos arreglamos ya y a la madrugada lunes ya salimos y nos venimos para acá. Ahora en verdad, ¿dónde será? Cuando ya oigo ahí en verdad que dicen los carritos a San Isidro, nos subimos en el carro y nos venimos. Anda, se me hacía lejísimo, digo yo, ay, Dios mío, tan lejos por aquí, ¿ves? Cuando ya vi un montón de basura que había arriba, digo, ya estamos cerca del pueblo porque ya hay basura ahí. Basura. Y ya llegamos aquí, esos son 21 años ya. Eso, el parque, eran unos palos que había ahí que amarraban los caballos. Buenas. Y de ahí nos vamos nosotros, bueno, fue el día lunes. Cuando fuimos aquí, fuimos a arreglar una casa para dejar a Fernando y no la encontramos. Nos fuimos. Cuando ya llegamos allá, le digo, José, ahora nos vamos, porque nos vamos allá a ese pueblito. Sí, me gusta, ya no sé dónde encontrar casa. Así que arreglamos las cosas. No, que el día anterior le siguió ella con el cuchillo. Ah, Sí. por Dios. Y que antes él se había ido a hacer un flete porque era chofer. Se había ido y acomodamos las cosas, alquilamos un camión y nos venimos aquí. Y ahora no encontrábamos casa ni nada. Ah, Y ahí había el don Rolando, que murió el viejito de acá, Ya. hermano de este hombre. ya. Y me dicen así, un señor, vayan ahí donde don Rolando, que don Rolando tiene un cuñado, tiene una casita. Y el cuñado tiene una casita que pueden arrendarles.
Ya. Y le digo yo, vamos, digo, y el carro le digo, ¿y a dónde es? Dice, acá abajo. Nos venimos acá, estuvimos ahí hablando con don Rolando, y dice don Rolando, no, mi cuñado no está aquí, se fue al oriente a ver un hijo, no está aquí. Y cuando después llega este hombre, como era hermano, llega ahí y dice, como es curioso, ahí oyendo lo que hablábamos y decíamos nosotros que queríamos una casita para vivir, él también dice, y yo les arriendo ahí. Bueno, ahí tenía un pulguero, pura nigua, y ahí arrendamos. Y ahí limpiamos, ya así por ahí tapamos un poquito y ahí nos quedamos a vivir. ¿Ya? Pero padre, a mí me daba pena de mi hijo, como le decía, cuando estaba después de la droga, tenía un hambre que se comía 2 libras de pollo, 2 libras de arroz y un plato de ensalada. Y yo decía, mi hijo, ¿cómo será con hambre? ¿Quién le va a dar de comer? Yo lloraba, sufría, pero bueno. Y así estuvimos aquí, ya la gente nos conoció, la gente es buena en San Isidro. Sí. Solo este es malo, y de ahí la gente es buena. Y ahí entonces nos quedamos ahí a arrendarle ya, y ahí pasamos. La gente es buena aquí ya nos enseñamos ya todo, y después me dio derrame yéndome a Santo Domingo, y me fui al hospital a Santo Domingo, y ahí mi hija, él ya se había ido a Loja a vivir, él ya se largó allá porque quién lo va a atender ya. Y ahí mi hija le llama a mi otra hija que vivía en Loja, le dice, mi mami le ha dado derrame, está bien mal, ¿qué hacemos? Ay, dice, y mi hija de allá que vivía no quería tampoco estar con él porque era insoportable. Es que dice, oye, ándate a ver a mi mamá que le ha dado derrame. Si yo no tengo plata para irme, toma $50, ándate. Mi hija quería deshacerse de él. Y así que viene, cuando yo estuve en el hospital, había llegado. Ahora en el hospital, ¿quién nos movía de ahí? Ahí. El doctor venía a verme, cerraba la puerta y él por afuera, por la ventana, estaba ojo, y viendo que qué nos decía el doctor. Cuando después ya el doctor salía, dice, mami, ¿y cuándo le van a dar el alta? Le digo, no, dice que todavía no, que después de un mes. Yo como que le oí que dijo que ya podía irse. Yo quería despistar cuenta para venir los otros. El día de nosotros no se despegó para nada. No mami, ya no tomo. Yo también estoy enfermo, pero mentira. Pero le digo, gracias a Dios, también vivía lejos de Dios yo. No estaba cerca de Dios. Vine aquí y me hice retirista, hice el retiro, he orado mucho, he andado de rodillas con esas perillitas que botan en el suelo cuando se hace el Juan 23. Ya. Yo todo eso he hecho pidiéndole a mi Dios, y hasta la final que me fui al encuentro de la Virgen de Guadalupe cuando vino acá a San Isidro de Viquigua, me fui. El padre Oscar, yo siempre me acuerdo del padre Oscar, decía, llega a verlo a él, que él se iba a ver los que hacíamos ahí, mantenimiento de la máquina, del micrófono. Le dice, Josecito, nos vamos mañana, dice a mi hijo que viene la Virgencita. Y Raquelita, adentro yo estaba llorando porque esa noche nos había hecho un problema a mí. ¿No? Entonces entra él y dice, ¿qué pasa, Raquelita? Le digo, mi hijo, padre, mi hijo. Coge y me abraza y me dice, mujer de poca fe, entrégaselo a la Virgencita de Guadalupe y verá que su hijo va a cambiar. Mira como que Dios me habló. Me fui al encuentro, venía caminando, rezando, pidiéndole a la Virgen. Oye, me dio masaje con pichal, por ahí me dio unos calambres que me caía y ese piso quemaba del sol. Y ahí me subí en un carro, me vino a dejar acá y él se fue vuelta a encontrar. Y esa noche me llama mi hija, una hermana de Santo Domingo. Me dice,
oye, dice, vente, dice. Le digo, ¿qué pasó? Dice, vente ahorita mismo. Le digo, no, pues yo me voy a ir ahorita de aquí, no hay que irse. Le digo, aquí no hay carros a cada rato. Sí, dice que te vas a meter en ese hueco que no hay ni carros ni nada, dice, así me hablaron. Entonces le digo, y ahí le digo, ¿para qué? Dice, un indio ha venido de Chirona, dice, está dando unos remedios para los drogaditos y los borrachos. Le digo, no, verás, yo a las 5 de la mañana salgo. Ay, dice, tienes que hacer cola porque está como 2 cuadras haciendo cola la gente. Bueno, llegaron a las 5 de la mañana, me fui yo para allá. Fue en verdad que era lejos, pero ese remedito que me dio este hombre. Ni más. Ya aquí pasaba conmigo, con nosotros, y a la final se fue para allá. Pero él dijo, mami, yo me quiero ir de aquí, ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero fumar, porque aquí hay amigos que solo invitan a fumar, ya tienen una también. Le dije, ¿ya dónde quieres ir? Me dice, me quiero ir al oriente donde mi hermano. Dígale a mi hermano que me dé consiguiendo un trabajo allá. Entonces yo le digo a mi hijo, ¿por qué no le estás consiguiendo un trabajo en el municipio? Dice, mami, ¿para qué estoy yo aquí? Que ni venga mejor, dice, por tanto que les hace sufrir a ustedes ahí, de repente lo voy a matar, mejor yo, me dice así mi hijo. Le digo, no, pero yo no le decía nada, ni que lo jurado, ni nada. Y ahí, a la final me fui a dejarlo yo, allá. Hablé con mi hijo, ahí se quedó. Pero bueno, él me pedía perdón, ya para venir me hacía llorar, también me daba pena. Y se quedó él ahí y yo me vine. Como a los 2 meses se había desaparecido de ahí. Y me llamaba a mí mi nuera, dice, ¿no ha llegado Panta por allá? Le digo, no. Yo decía, ¿qué hora llega aquí? ¿Qué hora llega aquí? Es que se había ido en una compañía en el Coca y es que habían necesitado un chofer. Y es que le dice, es para que maneje una ranchera llevando a la gente a los Aucas a trabajar a las 5 de la mañana y vienen de noche, los traen. Entonces él se había metido ahí a trabajar, pero no le había avisado a mi hijo. Y mi hijo estaba preocupado y a mí también me preocupaba. Cuando yo le digo a mi nuera, le digo, pero traten de preguntar, de ver ahí cuando el día se dice un señor, oye Nixon, yo lo vi a Panta allá abajo en el Coca, le vi en la esquina del parque, ahí lo vi que estaba con un amigo. Era un domingo. Al otro domingo mi hijo se había ido en el carro a ver. Daba las vueltas por ahí y ya lo había visto. Entonces que le dice, oye, ¿qué te pasa? Que no has ido a la casa. Estoy trabajando en una compañía. Y en verdad que me estaba trabajando ahí. Por ahí se había conocido con una señora. Se unieron y ahora viven bien. Él está gordísimo. Trabaja con la señora había tenido una finquita, trabaja en la finca, lo que ellos siembran, producen en la finca, salen a vender los días jueves en la feria libre. Y hace fletes, tiene un camión, y hace fletes, y de allá también me manda a mi comidita en el hobby. Él nos mandaba de allá comidita que yo, padre, cuando iba a retirar, yo no quería ni recibir mejor porque me daba una angustia por lo que él era agresivo, nos trataba mal, nos gritaba, nos botaba. Decía que nos va a quemar la casita que mandábamos acá, que nos va a quemar a poner gasolina. Cuando me mandaba él de allá la comida, y yo ni quería comer, la mejor estaba viendo de la emoción de que tenía de él, porque él cualquier cosita se cogía y se llevaba, no nos dejaba nada. Y ahora vuelta, tengo 4 hijos, pero de los 4 hijos solo él se acuerda de mí. Ah, qué cosas, ¿no? Desde la vida, qué vueltas da. Y él está pendiente de nosotros, como están. A él le dicen, sí, ¿cómo está la abuela? Está bonita. Nos manda de allá huevos, nos manda queso, nos manda panela, nos manda hasta arrocito, nos manda fideo, atunes, nos manda de allá. Entonces,
Él nos ha querido llevar para allá, pero yo no me quiero ir. El oriente es muy húmedo. Es húmedo. Sí, yo no me quiero ir. Le digo, no, mijitos, ya le están sufriendo ahí, vengan para acá. No. Miren, sería de tanto, yo le he pedido a mi Dios, mi hijo cambió, pero ya, como él dice ahora, mami, yo acabé mi juventud, ya él cambió de 48 años, ahorita tiene 56. Bueno, pues ha cambiado. Muy bien. Y regresando un poquito a la vida en Santo Domingo, ¿cómo era por allá la manera de vivir? ¿Usted de qué vivía? ¿De lo mismo que aquí, de sus trabajos? Le cuento de que Santo Domingo era casi como aquí anteriormente, que estaba más tranquilo, más bueno. Oye, hay un poquito de peligro acá también. Cuando llegamos ahí, empezó a trabajar mi papá como de albañil, de carpintero, haciendo cositas por ahí. Siga, siga. Bueno, entonces Santo Domingo era bueno, bonito, exactamente, pero ya últimamente se dañó bastante. Ahorita es bien peligroso por ahí, por supuesto con malandrines. Pero ahora, ¿no? Sí. Y yo antes trabajaba, ya empecé a trabajar en la mecánica. Pues. Ya, pero... Mis primeros trabajos que era arreglar las armas, escopetas, unas bombas de fumigar. Por ahí había alguien que traía las pistolas, revólver para arreglar. Eso era mi primer inicio. Pero eso es de un trabajo de precisión, ¿o no? Sí. Porque eso es delicado. Claro. No, cualquiera no lo puede hacer. No lo hacen cualquiera. No lo hacen. Las escopetas, lo malo era que llegaban escopetas porque se gastaba un fierrito que le dicen chimenea, donde ponen el fulminante. El fulminante. Sí. Eso se dañaba. Se dañaba el resorte del gato que golpea el fulminante. Todo eso hacía yo. Porque mi papá ya sabía manejar los fierros, hacer los fierros para templado. ¿Ya? O sea, templar, darle una rigidez frágil para que ceda. Pero el temple en el fuego, ¿no? Claro. Eso hacía yo ya cuando ya estaba ahí. O sea que usted hacía ya las piezas expreso sí, para las escopetas. Sí. Ya, ya. Después ya empezaba a hacer las escopetas de cartucho. Y hacía yo completas las escopetas de cartucho. ¿Usted hacía ya escopetas de cartucho enteras? Enteras, toditas. ¿No? Todas las hacía. Y ahí de hecho, si no me equivoco, tal vez unas 200 escopetas de cartucho. De cartucho. Sí. ¿Y eso era qué era? ¿Armazón de madera? Hierro, madera. El fierro era el tubo, ¿cómo? El tubo y el gatillo. Y todo eso era de hierro. Eso era fierro, pero La madera también. la madera era el... Sí. Y trabajaba mi papá también, pero él hacía el resto de la madera. Ya, el armazón de madera. Sí. Y usted trabajaba el fierro. Exactamente. ¿No? Pues Ese era mi inicio, después mi inicio de trabajo. Ya después, una temporadita, me hacía falta una soldadora. Ya veía que me hacía falta una soldadora, me hacía falta una pulidora, me hacía falta un taladro. Y mi papá dice, vamos a ver si en un almacén a ver si nos dan. Nos juntamos un dinerito y fuimos a un almacén a ver.
Y ahí compramos la autógena, compré un taladro de pedestal. ¿Para qué era un taladro? Era un grandote que compré, una soldadora eléctrica y una pulidora. Ahí empecé a aprender a soldar, porque no sabía soldar. Ah, ya. Empecé a soldar con la autógena. Para cómo no teníamos plata para comprar el manómetro para la autógena. Ya. Entonces, chuta, se me ocurre ponerle un tubo a la salida del oxígeno y le pongo la manguera. Digo, le hago la penita, no, mentira, le hago la penita, eso pisa. ¡Uy! Esta manguera casi me pega. Casi le... Así me da. Sí, esos asuntos son medio... Sí. Bueno. Entonces quedó eso ahí, con la eléctrica y empecé a trabajar, a aprender a soldar también. Para esto hubo un señor ahí en Santo Domingo, en el centro de Santo Domingo, llamado Maldonado. Buen amigo, sí, son bien buen amigos. Y él nos decía, compre, haga esto, así, haga asado, cocinado. Bueno, de todas maneras nos enseñó, me indicó cómo voy a hacer. Y empecé a hacer. Y por ahí empecé a soldar, ya medio trataba. Oí que pusieron CECAP en Santo Domingo. Daban cursos de soldadura, cursos de electricidad, cursos, bueno, varios cursos de mecánica. Y me me metí ahí por 15 días. Ya. Era no todos los días, pero 15 días era el curso. Ahora, entonces ahí, bueno, por allá nos indicaban cómo es esto, cómo es otro, la soldadura, cómo hay que poner la varilla, bueno, allá por ahí. Y la máquina que tenía ya aprendí. Ya. Y ahí sí, ¿y para qué más? Claro, claro. La autógena, lo mismo, el señor Maldonado me indicó cómo se hace, que tiene que estar así la boquilla, que la llamita tiene que estar así, suave. Y en verdad, pues sí, pero no tenía, en ese entonces, no tenía todavía el manómetro. Por ahí haciendo otras cosas, trabajando, todo, le avancé a comprar el manómetro. Y ahí sí empecé con la autógena, Sí. aprender a soldar, botar con la autógena. Ya. Bueno, Mire, padre, que él había sido casi los primeros mecánicos en Santo Domingo. Ya. Ahí lo quieren mucho allá, solo le llaman el científico. Ah, usted le llama el Sí, científico. Por usted allá. por el nombre de él no le dan, pero ¿Ya? dicen el científico. Ah, sí, ya. Porque él los arreglaba los carros como de lugar, y si no había los repuestos, él trataba de hacer. De hacer Y el la nombre pieza. allá, mucho respeto lo tiene la gente. Hola, maestro, científico, cómo se nos ha ido de aquí, y así. Ya, así lo querían mucho la gente, porque él sí. Había un doctor Oleas, ese doctor sí que era con él, lo llevaba a arreglar tractores. Ya. Acá es otro teléfono. Plata, le llevaba a regalar las sueldas que haga ahí en la finca para el ganado. Hola. Lo quería mucho ese doctor, ya, y pues se murió. era con todo era conmigo, no tenía otro más. No tenía otro más que le haga trabajo. Dice, José, justo me decía, justo, tú tienes que ir a hacerme ese trabajo así. Yo quiero hacer así, asado, cocinado así, vamos a hacer. Ya, doctor, no hay problema. Los carros yo le arreglaba. Los guandú que decían para meter el ganado, para cargar el Ya. ganado en el carro. Todo eso. También. arreglaba yo, sí. Embudos que hacían para curar, también hacía yo. Bueno, los tractores, todo le arreglaba yo. También el tractor. ¿Vos? Y a veces que no tenía quien le maneja el tractor, yo le manejaba el tractor. También. A arar con el tractor. Ya. Sí, o sea que prácticamente yo hago esto también. ¿No? Sí, usted hace de todo. Si se No, me él ocasiona. mire, esa vez estaba trabajando ahí en Santo Domingo y venía
No sea malecito el maestro, déjeme poniendo una inyección a la vena. Ya. Ya. Dejaba, se lavaba las manos y se iba vuelta ya de enfermero, vuelta. De enfermero. Dejando los viejos, iba de enfermero a ponerle una inyección en la vena. Sí. Y así. O sea que usted le daba todo. Sí. Sí. Él es ahí, Santo Domingo, la gente, la gente. Le cuento de que teníamos nosotros una tienda con ella. Ya. Y en la tienda teníamos de todo. Teníamos hasta una vitrina Con medicina. de este ancho así, pero más alta, con medicina. Ya. Y alguien venía por ahí y dice, chuta, ¿qué será bueno? Dice, mi hija está así, ¿sabes? Digo, ¿y qué hace? ¿Qué esto, qué esto? Le preguntaba. Y a ver, déle esta pastilla, y déle toca la mañana, con agüita de tal cosa, de alguna cosa. Se curaba. Se curaba. Se curaba. Al otro día, ay maestro, me hizo bastante bien ese remedio. Venga otra vez. La otra me lo mismo. Hasta que se curaba. Hasta que se curaba. ¿Y usted sabía de plantas medicinales también o cómo? Sí, Algo de remedios naturales. Sí, algo. ¿Y de qué plantitas? Más o menos. Precisamente allá había la manzanilla, el toronjil, el taco que le decían, la menta, La hierbabuena. la hierbabuena, el tipo, como el hinojo, Como el toronjil, como el remedio amargo que le di a ese. bueno, un poco de cosas así. Hay una planta que es amarga. ¿Cuál? ¿La verbena o...? No, es otra, esa se da en la sierra. Oiga, y esa planta usted toma una taza de agua, le manda al baño, como que le limpia. Ya, ¿y cómo se llamará? Y no me acuerdo cómo era que se llamaba esa A él le planta. mandaste A él le di a él y lo mandó al baño y siempre yo a veces, ahorita ando enfermo, en adelante me decía si no tengo agüita para remedios, porque siempre yo hago agüita de las plantitas, a mí me gustan las plantas, pero la mala que ya no tengo donde sembrar. Ya no tiene aquí para sembrar. No, a mí me gusta tener la manzanilla, el toronjil, la menta, la hierbabuena, la chicoria que le dicen la cola de caballo, es muy buenísima. Esta cola de caballo también. ¿Para qué la usaban la cola de caballo? Para el Riñón. Del hígado. El hígado. Manzanilla, como para qué. Desinfección. Para el dolor de Desinfectante. barriga también, bueno. Para el dolor de estómago. Para las inflamaciones que utilizaban. También, También. hacía la chicoria con La chicoria. el agua, con la cola de caballo y linaza. Y la linaza. Había una plantita que se llamaba... no me acuerdo, una plantita que había. Se cogía eso y se ponía un poquito de manzanilla, ponía unas hojitas de toronjil y hacía un té. Y eso le daba con un poquito de bicarbonato. Era fuera en votación, empacho que le dicen. Para el empacho. Está, sí, Ya. Y por eso, padre, que todo eso que él hacía, por eso le dicen científico. Ay, científico, cuando se vaya o se muera, decía, ¿quién nos va a curar? ¿Quién nos aquí? va a curar? A la gente y a los carros. Ah, ya, claro. Sí, sí. así es. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿aquí no han seguido cultivando plantitas o también? No, yo quiero comprarme un terrenito, padre. Un terrenito. Eso de estar arrendando, andando de lado y lado. Creo que los terrenos son muy caros aquí. Sí. Muy bien. Y luego usted decía que las expresiones artísticas no... Pero ¿qué tradiciones tenían ustedes, por ejemplo, en Quito, en
en Tumbaco, cuando llegaba la Semana Santa, ¿tenían alguna tradición especial ustedes? Claro. Bueno, no mucho me acuerdo, pero sí me acuerdo que sabíamos salir. Y ahí hacían toda la semana la cuaresma, desde el día miércoles ceniza, era todo el mundo que se iba a recibir la ceniza. Y el padre sabían hacer de mañana y de tarde. De mañana hacían la misa también y ponían la ceniza. A la tarde lo mismo, hacían la misa y ponían la ceniza. Y era ¿cómo le puedo decir? Como prédica que ellos hacían. Y era bien largo y bueno, a la gente como que le gustaba, no sé. Uno, los otros no les gustaba, se iban saliendo también ya de la mitad de la misa. Sí, claro, si era muy largo. Termina la misa y se iban. Eso, y Hola, mijo, hola, ¿cómo están? Ya saben, por ahí también. En Ramos, Hola, mija. Domingo de Ramos, Hola, ¿cómo están? era una prédica y ¿cómo le puedo decir? Una reflexión Hola, mija. de las 7 palabras. Casi un recuento de las 7 palabras en el día de Ramos, Domingo de Ramos. Claro, no eran demasiado largas, pero era así. Y de ahí pues las misas de tarde, las confesiones que decía que tenían que hacer. Y bueno, ya el Viernes Santo, Jueves Santo, a la misa de Pascua. Jueves Santo era bien largo, era largo la prédica del padre. Ya. Y asistía la gente. Se llenaba, era una iglesia súper antigua. Las paredes eran de este ancho, Ya. de este grueso, mejor dicho. ¿Y de qué material? Adobe. Piedra. Adobe. Adobe. Barro. Barro. Sí. Ah, sí, ¿eh? Bueno, sí, eran de este ancho, las paredes. Era alta. ¿Pero era, antigua o cómo? Sí, era ancha, la iglesia era larga. Pero el adobe no tiene, o sea, la lluvia no le perjudica. No, Ya. no, claro que le perjudica, pero a la larga. Si es que tiene caídas, goteras. Claro, si tiene moja, gotera. Se moja. Si no se moja, Claro, si no se moja no. no pasa años ahí. Bueno, el papá ha sido cascarrabias, bravo, pero ha sido bien católico. También. Católico. Sí, ahí en donde el pueblo donde estábamos, le acomodamos, le hicimos el arreglo a toda la iglesia. Ya. Y Pusimos era de adobe. Paredes, todas cosas hicimos en la iglesia. En las ventanas ¿Era en Tumbaco hierro. mismo o en algún barrio de Tumbaco? En un barrio de Tumbaco. Ya. Ahí en Santo Domingo hicimos en el barrio de en Santo Domingo hicimos las ventanas, las paredes, todo eso de la iglesia. Ahí en Tumbaco también hubo un arreglo que hicimos, pero ya estaba sombra todavía, más sombra todavía. Y me acuerdo que hicimos eso. Y lo que más era tradicional, el Viernes Santo, el padre hacía pues en la montaña, era un poco de ramas, montes y todo que hacían, ¿cómo es que dicen? Bueno, sí me voy, bueno. Le ponían ahí, a un lado le ponían al buen ladrón, al otro lado le ponían el mal ladrón, a Jesús en el medio. Arriba le ponían porque era alta, o sea, el servicio era altísimo. Ponían una cosa así grande, redonda, que decían que es el sol, que es igualito al sol. Al otro lado la luna.
Y cuando ya era, ahí predicaban las 7 horas. Ya. Las 3 horas, Ya. 3 horas nomás. Pero eso, habían padres que iban de otro lado, invitados, ¿sí? Pero era hermosísimo, eso sí era hermoso, de verdad. Y ya cuando ya era la hora, pues a las 3 de la tarde, porque comenzaba a la 1 y terminaba a las 3. Las 7 palabras Ya. de Jesús. Entonces, ya la última palabra ya era a las 3 de la tarde. Y ya pues el padre se ponía más, como que más entusiasta en hablar y todo, hacerle entender más, hacer emocionar o conmocionar también. Y bueno, que los santos varones van a hacer una salida a ver a Jesús, que no sé qué. Y ya era las 3 de la tarde. Dice, hermanos, arrepiéntanse porque Jesús va a morir. Jesús va a morir, decía, y verdad es que en el Cristo tenían un, no sé cómo sería, pero bueno, el asunto es que un Monte Calvario, Ya. un Monte Calvario, que se ponían desde un hombre atrás de la Ya. cruz, atrás del Monte Calvario, y le movía la cabecita. Le movía la cabeza. Sí. Y era como si fuera de veras. Ya. Y bueno, se creía, pues no se cree porque es algo triste, pues no ver en ese caso. Y eso que estaba así, ese sol, o sea, estallaba, ¿no? Era con pólvora. Con pólvora. Lo que me hacían. Y ¡pum! Otra vez la luna. Después de un rato, otra vez el sol que se estallaba. Y verdad que hacía feo. Y la gente lloraba. En la sierra arreglan bien bonito de la Sí. Semana Santa. Bien Sí, bonito. sí. Bueno, pues ese era lo importante De la Semana de la Santa. Semana Santa. ¿Y en la Navidad ustedes tenían alguna costumbre también, alguna tradición o ¿En qué? en Navidad? En Navidad, los pesebres. Los pesebres. ¿Y cómo hacían los pesebres? ¿En cada casa o solo en la iglesia o cómo? No, habían casas que hacían y había casas que no hacían, pero lo que hacían es que hacían el Belén, pero invitaban al barrio o a todos que querían ir a rezar o hacer una oración, bueno, lo que sea. Ahí decían las loas, o sea, unas recitaciones que hacían. Habían niños que aprendían eso y hacían eso, cantaban en el grupo ese. Y ya cuando era hora de salir a la misa, porque hacían las misas, o se juntaban el 24 o 25, salían a la iglesia. Era una procesión de los niños. Salían de 2, 3 casas, o sea, se iban en procesión. Y llevaban Sí, llevaban los niños. al niño Dios. Sí. Y cada grupito de eso tenía un grupo para que hagan oración, vayan cantando, o si no se paraban y hacían loas de... Bueno, a los niños aquí les dicen... Chigualos. Chihualos. Algo así. Sí. Que me acuerdo que decía, uno me decía, a ver, ahí arriba en el Belén dice, hay un nido de ratones que se comen los calzones del Redentor San José. Ah. Eso sí te has acordado. Qué bien. Algo así.
Bueno, hasta que llegamos a la iglesia se hacía la misa ahí, todo el mundo entraba con el niño a la iglesia. Muy Y eso bien. era casi después de Navidad una semana completa. O sea, toda la semana después de Navidad era, Sí, ¿qué es? ¿Todos los días, todas las noches? ¿O todas cómo? las noches. Todas las noches. Todos los días y la tarde. La mañana también creo que iban porque me acuerdo. Me acuerdo haber ido, parece que sí. Ya. Muy bien. Pues igual lo dejamos aquí. Si tienen alguna otra cosa que conversar de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. Bueno, de mi niñez, pues, que ha sido un poco complicada por mi papá que era bravo. Y, bueno, no tuve yo una inquietud como para aprender algo más, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, mi autoeducación me ha dado para poder defenderme bastante de todo eso. Claro, usted aprendió Yo- muchas cosas. Yo no tuve un maestro mecánico o lo que sea para que digan haga esto así, así, asado. No. Yo aprendí Con la experiencia con su papá. por lecturas, libros, incluso sé algo de electrónica. No sé mucho porque no he practicado eso, porque no hay cómo. Pero de todas maneras, por ejemplo, yo conocer los diodos, transistores, resistencias, filtros, todo eso sí. E incluso yo he hecho cargadores de batería. He elaborado yo todo. Rebobinado, bobina y todo. He hecho. Mire, padre, que allá en Santo Domingo le querían llevar a trabajar en la universidad. Ah, sí, Ah, sí, ¿eh? Yo estaba aquí Le una querían, temporada en la universidad. le rogaban que vaya a trabajar ahí. Yo le decía, ándate ahí, porque si quieres te jubilas, ya tenemos para más la vejez. Claro. Pero él no le ha gustado ser mandado de nadie. Ah. Él más a tener ahí. Autónomo. Sí. Y le rogaban que vaya porque les hacía él los molinos para moler carne. Ya. ¿Qué era que más hacías ahí? Bueno, algunas cosas se le rogaba, le rogaba a esa universidad de que vaya a trabajar allá. Lo llevaban y lo traían en carro. De mañana lo llevaban, de tarde lo traían, al almuerzo lo traían, pero él, yo no quería que salga, pero él dijo, no, mi taller botaba. Y él, no, ellos le rogaban hartísimo ahí que se quede, pero él no quiso. Yo me fui casi como instructor para la universidad, Ya. porque había un tecnólogo que había estado haciendo un horno para secar embutidos, pero no les dio resultado. Y como había un amigo que me conocía muy bien de lo que yo hacía, e incluso él fue el que me llevó por el molino de carne, que no podían armarlo, que no podían hacerlo. Entonces yo me fui y les di armando y todo, y les dio el resultado y hacían los embutidos muy bien. Entonces ahí me dijeron que le arregle el horno también, le arregle el horno. Por ahí hicieron unos trabajos que no les dio resultado. Pero si el tecnólogo el que tiene que hacer, pues es cuestión del tecnólogo. Yo no soy tecnólogo, yo soy maestro, yo trabajo porque algo sé. Entonces, prácticamente le di clase al tecnólogo. Claro. Le dije que hay que hacer esto así, asado, cocinado, y te dice, sí, ¿verdad? Dice, eso. Pero él sí aprendió o no. Él, Digo, de usted, ¿aprendió algo o no? no, o sea, yo, mi idea, Ya. Pero usted sí logró que él aprendiera o él... Sí. Ah, ya. Sí.
Ya. universidad. Estuvo 6 meses. Y ellos me decían que me quede. Yo iba dejando el taller ahí, iba a trabajar solo 2 o 3 días a la semana en mi taller, los demás trabajaba en la universidad hasta los domingos. Entonces, bueno, no me gustó estar mandado. Y otra que para el cobro había que estar esperando 2 o 3 días para cobrar. A veces no salía el cheque, tocaba esperar más. Claro. Y otra que había otro mecánico ahí que no le gustó que yo vaya a trabajar a enseñarle ahí. El otro mecánico estaba haciendo un horno de leña, pequeño nomás. Y no le dio resultado. No le dio resultado. Entonces yo estaba ahí, yo veía lo que hacía. Entonces el ingeniero que estaba ahí me dice, oiga maestro, dice, ¿cree que está haciendo bien ese señor ahí, ese maestro? Le digo, para mí debe estar bueno, le digo así. Y ya cuando pusieron a funcionar ya no funcionó bien. Dice, ¿qué se podría hacer ahí para hacer que funcione bien? Entonces, bueno, le llamó al mecánico que hizo eso, y yo también estaba ahí, el otro ingeniero mecánico también que estaba ahí, el tecnólogo. Y dice, pero esto hiciste así, pero ¿por qué no te dio resultado? Estaba viendo también, me daba la vuelta y al ingeniero que me llevó a mí, le digo, hay que hacer eso ahí, le digo, así. Le digo, está mal. Sí, parece que sí. Entonces ya el último no le dio resultado mismo, dice el maestro, ¿cómo se puede hacer esto para hacerlo funcionar? Le llamó al mecánico que estaba haciendo eso y me dice, invítale a él para que lo funcione. Como que no le gustó, se fue dejando esa cosa ahí. Y tuve que arreglarle yo. Y sí me acuerdo clarito lo que estaba haciendo. Y usted sí lo arregló. Sí. Claro. Y con usted funcionó. Sí. He hecho funcionar molinos de moler carne, molinos de moler los granos, de maíz. Sí que lo querían arreglísimo llevarlo a él allá, pero él no quiso. Yo esa fue a estar allí. Si me hubiese gustado ahí, a lo mejor ya salía de Pero él no le gustaba, decía, no, y mi taller botado aquí. Yo le decía, no. Claro, a usted le gustaba más la autonomía, el trabajar usted quédate ahí. Sin órdenes de nadie, sino... No ves ahí, por lo menos te puedes jubilarte allí, le digo, y para la vejez, digo, nosotros. No, mi taller. Y le rogaban, y tenían el carro para ir y volver, y le tenían el carro en la puerta, pero él no quiso. Muy bien, don José, entonces yo le agradezco en nombre de la Fundación pues todo su aporte, también a Raquel, todo lo que nos han conversado. Y no sé si usted tendría algún consejo para la juventud de hoy, para los jóvenes. Sí, justamente estaba en eso. Lo que sí me gustaría que los jóvenes, pues prácticamente el día de hoy, se dediquen a trabajar, a hacer algo, aprender algo bueno. Prácticamente hay también cuestión de los padres.
que les dan a mucha gente, muchos niños que están sueltos, no son cuidados, no son enseñados a trabajar. Estoy en un grupo de adultos que estamos ahí, estamos conversando con ellos y todo, y hay un consenso de que los padres de ahora, muchos les dejaron libros a los niños, y esto de que prácticamente no son castigados, o no son amenazados, o no les enseñan a trabajar. Y es la parte importante para que la juventud de ahora esté perdida. Entonces más me gustaría que los padres escojan a los hijos, les enseñen. Está bien de que hay ahora un poco de máquinas, hay poco de cosas buenas que la tecnología ha hecho, pero así mismo son cosas que lo dañan a la persona. Por ejemplo, el teléfono, en verdad, es muy necesario hoy en día, pero también es la parte más importante que le daña a la gente. Así es. Especialmente a los niños, porque hay niños de 2, 3 años o 4 años, cuando más ya están con el teléfono en la mano. ¿Y qué pasa? Que están aprendiendo cosas que ni siquiera están bien. Yo he pensado de que, por ejemplo, en esos de los teléfonos podrían tal vez quitar esas fotos o comentarios, qué sé yo, que hacen casi como de pornografía. Sí. Hay comentarios de que matan, que son unas películas prácticamente que no son tablets para un niño. Para un niño. Entonces más bien sería bueno que eso más bien lo quiten, o los padres de familia les cuiden para que no suceda eso, ¿no? Y ya digo, antes pues prácticamente hasta los profesores eran que le castigaban, o los mismos padres le decían castíguele a mi hijo, castíguele porque si no quiere hacer o aprender, castíguele. Hoy en día ya no, pues más bien lo contrario, si ya el profesor le castigó o lo que sea, y ya está fregado porque le sacan del puesto, o le amenazan, o le mandan a las autoridades para que le reclamen, qué sé yo, los niñitos, pobrecitos, no pueden hacerle nada. Entonces está bien que, por ejemplo, los niños también sean respetados, pero a su nivel, ¿no? Claro, y que los corrijan. Corregirles, porque nadie nacemos sabiendo. Así es. Hay que corregir porque si no, cuando uno se tuerce, si no lo corrigen, pues ahí sigue torciéndose cada día más. Muy bien, entonces, don José, yo le agradezco bastante en nombre de la Fundación y le voy a hacer, bueno, terminamos la entrevista agradeciéndole mucho